Buenas noches, profesor. Hoy vamos a hablar sobre los derechos humanos sobre los niños de las Malvinas. A continuación vamos a hablar sobre los derechos que no fueron considerados y que no fueron acatados por las fuerzas militares. Uno de los derechos que se pudieron ver ahí fue el derecho a la igualdad y no a la discriminación, en la cual dicen que aquí los militares ellos fueron por la raza, se fijaron en la raza de los niños y por eso plantea la gente que fue por eso. Entonces por eso cogemos el derecho a la igualdad y no a la discriminación, que este derecho se basa en los principios de la dignidad humana y si encuentras reconocido en la declaración. Entonces aquí este derecho es bien juzgado por la sociedad, ya que dicen que fue por discriminación que los cogieron a los niños por ser de tez negra. También encontramos uno de los derechos que no fue acatado por los militares fue el derecho a la libertad personal, que este derecho es un derecho fundamental que garantiza que las personas no puedan ser privadas de su libertad sin un motivo y sin seguir los procedimientos legales. Yo que he escuchado esa noticia, puedo decir que la gente dice que los militares lo cogieron porque ellos estaban robando. Supuestamente especularon eso, entonces ellos como en la orden les dan y les dicen, ellos acataron a los niños porque estaban robando. Pero en sí también tenían un derecho a la libertad como persona, dado que ellos podían dar sus conocimientos y también sobre el caso que estaba dicho que ellos robaron, podían dar su versión. También presentamos el derecho a un debido proceso, en la cual no se ejecutó bien este derecho porque se cuestiona la falta de acciones inmediatas y efectivas por parte de las autoridades para investigar y sancionar a los militares, pero en sí tendrían que tener un derecho debido a un proceso dado, ya que en algunos artículos comentan que los militares no tuvieron la intención de que los niños aparezcan muertos. Entonces, por un lado, sí está bien decatado este derecho, el derecho a un debido proceso, a un proceso que tiene que ser legalmente, que tiene que ser rigurosamente acontecido con los hechos que se presentaron. En el caso de los niños de Malvinas, fueron vulnerados varios derechos humanos como el derecho a la integración personal y el derecho a la libertad. Debido a esto, no se hace énfasis a que todos tenemos derechos igualitativos como personas y como sociedad en general. Yo lo que puedo acatar sobre este tema, sobre lo que yo he escuchado también, es que sí, algunos derechos sí fueron, los cuales ya he nombrado también sí fueron no acatados, pero en sí, cuando alguien comete algo, pues lo puede decir, tiene el derecho de la libre expresión de decir, claro, yo fui, pero también un libre proceso, faltó el derecho de un proceso judicial en la cual ellos como militares tenían que haberle llevado a la policía, pero en las argumentaciones de ellos sí dicen que lo llevaron. Pero debido a todo este tema es sobre los derechos que no fueron justos para estos niños. Y así que en esto fue esos derechos en los cuales los militares no acataron y también les dicen que fue por discriminación. Y a la vez yo puedo decir que no fue por discriminación, sino que los militares en sí, su trabajo y cómo ellos son, ellos trabajan de esa manera. No estoy justificándoles la falta de derecho que tuvieron hacia los niños, porque los niños sí tenían derecho, tenían también derecho de haber llamado a los papás, también tenían derecho de ser llevados y juzgados correctamente en un PC, dejados con los policías y llamados recurrentes con sus familiares. Entonces,
No los justifico a los militares tampoco y tampoco digo que no respetaron los derechos de los niños. Claro, no los respetaron, pero también no podemos juzgar a algo en la cual dicen que ellos sí los dejaron en un lugar sitio. Tuvieron el derecho de una llamada que fue de los padres. No estuvo bien de los militares, sí, en dejarle en un sitio que estaba muy lejos. Por ello, ese fue el derecho en que no tenían que coger a un niño y llevar a otro lado. Ese es un derecho que realmente ellos no fue justo ese derecho. Y si ese derecho no lo acataron los militares. Y por causa de eso, pues actualmente los niños están fallecidos y los militares están siendo juzgados. Y hay que ver, pues, qué pasa con ese mismo caso. Pero en sí, los derechos que no fueron acatados por los militares fue el derecho de hablar de alguien. Puede decir por la discriminación, pero en sí no veo la discriminación yo. Puede también decir por la integridad personal, porque siendo niños no tenían que haberlos, claro, los militares son así, pero no tenían que haberlos sometido muy feo. Entonces eso es todo lo que yo puedo decir sobre el caso de los niños de Malvinas. Muchas gracias.